Hace 40 años tuvimos una visión. Soñamos con oportunidades iguales para todos y lo estamos logrando. Desde hace 4 décadas servimos a nuestra nación. Acunamos a jóvenes con metas e ilusiones y trabajamos incansablemente por crear profesionales técnicos, cada vez más competitivos, con alta demanda en el sector productivo. Por ello, somos el subsistema de educación media superior pionero en incursionar en el modelo mexicano de formación dual. Trabajamos desde 2009 de la mano con Alemania, país creador de este esquema educativo, buscando la correcta vinculación entre la escuela y la empresa para una educación más integral en nuestros estudiantes y para su pronta inserción al mercado laboral. 10 colegios estatales ofertan esta opción de formación en beneficio de 62 planteles con la participación de 299 empresas aliadas al CONALEP. Queremos continuar creando sinergias que garanticen la calidad educativa de nuestra institución. Sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. 40 años de ser, orgullosamente, CONALEP. En CONALEP reconocemos que los estudiantes son nuestra razón de ser. Ellos están en el centro de todos los esfuerzos institucionales que realizamos. Por ello, los invitados más importantes este día son precisamente nuestros alumnos. Quiero hacer la precisión de que no se está interrumpiendo el servicio educativo, motivo por el cual quienes no puedan ver esta conferencia magistral lo podrán hacer más tarde en nuestras redes sociales y en el canal oficial de YouTube del sistema CONALEP. En el marco de la celebración del 40 aniversario del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, nos congratulamos en realizar un ciclo de eventos que son el reflejo de todo el esfuerzo, pasión y compromiso que nuestros valiosos colaboradores han desempeñado a través de estos 40 años. A las mujeres y hombres que han contribuido a afianzar y engrandecer a esta noble institución, nuestro más alto reconocimiento. La misión de nuestro colegio es formar a profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller, capacitar y evaluar con fines de certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo del país. Este día celebramos que el CONALEP es una institución líder en su ramo a nivel nacional, porque en ella se cursan programas reconocidos por su calidad y porque están basados en el modelo mexicano de formación dual. De nuestras aulas egresan mujeres y hombres con competencias laborales y valores sociales plenos que les permiten ser más competitivos en el mercado laboral, además de que tienen la opción de continuar sus estudios de educación superior. Hoy nos toca vivir en un mundo donde el dinamismo de los bienes y servicios nos demanda personas bien capacitadas, con un perfil profesional actualizado, competitivas, plurales, cercanas y sabedoras del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, en el colegio formamos a nuestros estudiantes bajo un sistema de valores que fortalece sus conocimientos y los sensibilice ante los diversos escenarios de desarrollo que enfrentan. En el CONALEP fomentamos el respeto a la persona, que es el respeto a uno mismo, el compromiso con nuestra sociedad. Enseñamos a nuestros alumnos a ser responsables, a ejercitar la comunicación efectiva para el aprendizaje, a mostrar una mentalidad positiva, a trabajar de manera cooperativa y siempre teniendo presente y ejerciendo el concepto de calidad. Nuestros estudiantes son nuestra razón principal de ser. A ellos, a ustedes, jóvenes estudiantes, nos debemos. Por ello, nos brindamos día a día en nuestros respectivos lugares de trabajo. No olvidemos que está en nosotros garantizar que tengan los mejores recursos para desarrollarse de manera óptima. Solo de este modo
podrán competir adecuadamente en sus áreas laborales, accediendo a mejores oportunidades y por consiguiente mejorando su calidad de vida. Como lo mencionó el titular del Ejecutivo Federal en la presentación del modelo educativo para la educación obligatoria. Los estudiantes, cito, los estudiantes serán quienes tomen las riendas del país en distintos ámbitos, y si no nos ocupamos desde ahora realmente para que tengan esas herramientas, los instrumentos, la formación, la preparación que les permita asumir los retos de hoy y de mañana, realmente como país estaremos condenados a rezagarnos y a quedarnos muy atrás del avance que el mundo eventualmente está observando. Termina la cita. En esta celebración del 40 aniversario, reconocemos también la importante labor que desarrolla diariamente nuestro cuerpo docente. El CONALEP existe en las aulas, es ahí donde se da el hecho educativo, porque todas las acciones que llevamos a cabo cobran verdadero sentido cuando alumnos y docentes entran en la dinámica del aprendizaje. Ahí, en las aulas, reside el corazón del CONALEP, y son nuestros docentes los encargados de guiar y velar por el buen desempeño de nuestros estudiantes. A ellos, mi más sincero reconocimiento y respeto por la entrega constante que ofrecen al colegio. Al mismo tiempo, reitero mi respeto a los trabajadores administrativos del CONALEP y a los funcionarios de los colegios estatales, mi más sincero reconocimiento por la pasión con la que realizan su trabajo. Aprovecho la ocasión para agradecer atentamente a los padres de familia. Son ellos quienes nos dan la oportunidad de formar a sus hijos en la edad más definitoria, donde se crea el carácter, se fortalece la inteligencia y se cimentan los valores. Gracias por su confianza y sacrificio, apreciados padres y madres de familia. Gracias por recorrer con nosotros esta importante etapa en el desarrollo de sus hijos. Asimismo, en el CONALEP no dejamos de lado el agradecimiento tan grande que tenemos hacia todas aquellas organizaciones, instituciones y asociaciones, así como empresas que han sido un soporte de nuestro colegio, en el caso en particular a la Secretaría de Turismo, que se ha vuelto un aliado estratégico para todo el sistema CONALEP. Permítanme leer algunas características de la ficha curricular de nuestro invitado, el señor secretario de Turismo. El día de hoy nos sentimos honrados porque se encuentre con nosotros el maestro Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno Federal, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Como funcionario público y durante la gestión del señor presidente de la República Mexicana, el licenciado Enrique Peña Nieto, fue nombrado director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, en el año 2012, y desde el 27 de agosto del 2015 es el secretario de Turismo del Gobierno de México. Se ha desempeñado como coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entre 1994 y 1998. Fue diputado federal de septiembre del 2000 a agosto del 2003. También ocupó el cargo de director general de Financiera Rural. En el sector privado fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo AC con México. Fundó Financiamiento Corporativo Integral SADCB Fincor en 1998 y ocupó la presidencia del mismo hasta el año 2000. Además, fue director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina del 2010 a 2011. En el año 2014 publicó su libro titulado México en la generación del desarrollo.
Ha sido columnista en los diarios Reforma, Milenio, El Universal y ha participado con comentarios en diferentes medios de comunicación. Sin duda alguna, el maestro Enrique de la Madrid Cordero es ejemplo de una autoridad moral, reconocido también por su sencillez, carisma y sensibilidad. Por todo lo que hemos escuchado, es un privilegio tener al señor secretario de Turismo, quien nos dará la conferencia magistral México desarrollado, el país que queremos construir. Señor secretario, estamos atentos a su exposición. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Neira, por la invitación aquí a estar en CONALEP y sobre todo festejando ahora los 40 años de la institución. También agradecerle al secretario general. Y bueno, si me permiten pasar a lo que es esta presentación, que realmente tiene como destinatario principal los jóvenes. Los jóvenes, obviamente, en este caso de CONALEP, pero también yo diría, en un sentido más amplio, los jóvenes del país. ¿Y por qué? Porque me parece que es importante conversar sobre dónde estamos como país, qué hemos logrado, pero también cuáles son los retos y obviamente cuáles son las oportunidades hacia adelante. Y todo también, ¿por qué no decirlo?, con miras a un proceso de cambio en el cual todo el mundo está inmerso y en el cual la gente joven tiene que participar de manera muy activa. Me permite primero, pues, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo en estos temas? Desde el año de 1900 a la fecha, la economía ha crecido de manera espectacular, prácticamente antes no crecía, y ahora pónganse a pensar los desarrollos, el vapor, la electricidad, los vehículos, los barcos, los aviones, ahora las computadoras, todo esto ha permitido que la productividad del ser humano vaya en aumento y ahí vemos lo que se mide es ingreso por persona. Es un hecho también de que en el mundo existen todavía millones, cientos de millones de personas en pobreza extrema y sin embargo, como proporción de la población total, también se ve que esta pobreza extrema va a la baja. Y México no es la excepción. México, que está inserto en este mundo, también tenemos indicadores muy claros que dan muestra de cómo hemos avanzado. Veamos, por ejemplo, lo que son los años de escolaridad, cómo hemos alcanzado 9 años de escolaridad promedio en el país. Veamos también, por ejemplo, la expectativa de vida, 77 años de expectativa de vida y está creciendo, aumentando. Y luego indicadores muy importantes como cuánta gente recibe o tiene acceso a la electricidad, cuántos agua potable, cuántos, por ejemplo, tienen también piso firme, que es una manera también de ir midiendo el nivel de avance de los países. Y luego temas que son también más cercanos hoy en día a la gente más joven, cuántas personas tienen acceso a computadora, 50 millones, cuántos tienen acceso a internet, 71 millones, cuántas personas, por ejemplo, tenemos acceso a un celular, y luego también el número de millones de aterrizajes o de pasajeros que viajan por los aeropuertos en nuestro país. 68 millones de aterrizajes el año pasado, que por cierto es el 60% más que hace apenas 5 años, lo cual no puede uno pensar que sean los mismos mexicanos dando más vueltas, sino que son más mexicanos incorporándose también al poder tener acceso en aviones en nuestro país. Por cierto, esa es una de las razones que explica el por qué necesitamos un nuevo aeropuerto internacional de México. Y así podemos ver también cómo seguimos avanzando, pero hay que reconocer que este desarrollo, este avance ha sido absolutamente desigual en nuestro país. Existe luego la creencia de que México ha tenido un crecimiento mediocre y no es así. Lo que ha ocurrido es que ha habido estados de la República que han crecido muy bien, han crecido a tasas de país asiático y por otro lado existen muchos estados de la República, lamentablemente muchos todavía, donde no solamente no decrecen, algunos incluso decrecen. Veamos por ejemplo en esta lámina que estamos midiendo el producto, el PIB estatal del año 93 a la fecha. Y veamos, por ejemplo, cómo estados como Querétaro han crecido a cerca del 200% su PIB. Y al mismo tiempo, si nos vamos a ver el extremo, veamos como, por ejemplo, un estado como el de Campeche, menos 30% el PIB en este periodo del 93 a la fecha. En una lámina siguiente, que no tengo en esta presentación, porque es la que usaba antes, si a eso le incorporamos no solamente el crecimiento, sino el tamaño del crecimiento de la población, bueno, pues otra vez Aguascalientes, en este caso, no estaría creciendo al 200%, pero estaría creciendo a 100% el PIB por persona.
Y en el caso de Chiapas, que también lo pongo como ejemplo, en este mismo periodo el PIB por persona, los ingresos por persona habrían caído algo así como un menos 2%. Entonces, ¿cuál es el problema en el país? El problema no es que en su conjunto tengamos un crecimiento mediocre, el problema es que hay estados de la República que crecen muy bien, avanzan muy bien, y por otro lado hay unos que no solamente no avanzan, sino que incluso retroceden. Los que han avanzado, los que han sido más competitivos, son los que están integrados al mundo. ¿Sí? Son aquellos estados de la República donde han permitido la llegada de la manufactura, el desarrollo de nuevos servicios, donde las universidades, la educación está enfocada en dar, como es el caso del CONALEP, a dar habilidades y herramientas para poderse emplear en estas industrias crecientes. Es donde también hay un Estado de Derecho más sólido, es donde hay infraestructura para conectarnos al mundo, para poder exportar y también para traer bienes y servicios. Y por otro lado, los estados de la República que no han podido, no han querido, no han sabido o no los han dejado integrarse al mundo, son los que están atrasados. Ese México moderno, ese México competitivo es el que nos ha permitido, por ejemplo, hoy en día ser el 6º país más visitado del mundo, o somos el 4º exportador de vehículos a nivel internacional, o el primer productor de aguacate y primer exportador, o el primer exportador también de pantallas planas y de refrigeradores, o uno de los proveedores más importantes de la industria aeroespacial. Ese México competitivo es un México campeón y ese es el que nos ha permitido como país avanzar a pesar del retroceso o el estancamiento de algunos otros estados de la República. Y en el caso del turismo, que sin duda es uno de los sectores más dinámicos que hoy tenemos, alcanzamos el año pasado 39.3 millones de visitantes del exterior. Contrasta con los 23 millones de hace apenas 5 años. Y el turismo es también una exportación, porque en lugar de vender camas o sacar albercas o sacar ensaladas, lo que hacemos es que traemos a los turistas del exterior para que lo puedan consumir. A partir de que somos el 6º país más visitado en el mundo, es que podemos ahora aspirar a ser el número 5º. Claro que tenemos que avanzar unos 17 millones de visitantes más, pero es algo que sí podemos obviamente hacer. Lo relevante también hay que reconocer es que tenemos enormes retos todavía. Uno dijimos exactamente el de la desigualdad de oportunidades y también el de la desigualdad de desempeño. Y también tenemos todavía niveles importantes de pobreza y de inseguridad, impunidad y corrupción, que yo lo resumiría en una debilidad en el Estado de Derecho. Pero estas insuficiencias que tenemos en nuestro país no deben de ser un pretexto para no reconocer las fortalezas y para no aspirar a ser un país desarrollado en esta generación en los próximos 20, 25 años. Pero ahora les quería hablar también del mundo en el que vivimos. Ya expliqué que ha habido un crecimiento desigual, también expliqué que aquellos estados de la República que están más integrados al mundo son los que han avanzado más, pero ahora estamos viviendo no solamente épocas de cambio, sino yo sostendría junto con otros que estamos viviendo un cambio de época. Y esto es muy importante que los mexicanos lo asimilemos y sobre todo los mexicanos más jóvenes. Y gracias al desarrollo, por ejemplo, de los microchips, que ahora cada vez almacenan más información, son menores en tamaño, menores en costo, es que ha habido avances extraordinarios. Por ejemplo, hoy en día, a través de un celular, a través de consultar diferentes páginas, podemos tener más información que la que tenía el hombre más poderoso del mundo en los 90, en este caso el presidente Clinton. O también el otro día leía que se está desarrollando el lanzamiento de un hotel espacial, ¿sí? O sea, tenemos esas capacidades de hacerlo hoy en día. O por ejemplo también, gracias a estas nuevas tecnologías, a la capacidad de manejar información, pero también de comunicarnos, pues empresas que valen miles de millones no existían de dólares, no existían hace apenas unos 15 años. Y una empresa, por ejemplo, como Uber, que es una plataforma para poder nosotros rentar vehículos, no es dueña de ningún solo coche. O una empresa como Airbnb, a través de la plataforma que también se pueden rentar habitaciones, no es dueña de ningún cuarto. O Facebook, que también todos conocemos, tampoco es fabricante de ningún contenido. Esta es la nueva economía en la que estamos inmersos, esta es la nueva economía del conocimiento y es algo que tenemos que asimilar porque ahí los mexicanos también tenemos que ser campeones.
Recuerdo, por ejemplo, hoy en día a través de un celular, pues podemos tener una memoria, una capacidad 32 millones de veces más que la que se necesitó para lanzar el primer cohete a la Luna. Eso es algo que tenemos a nuestra mano, a nuestro acceso, o podemos estar fabricando carne sin tener que pasar por un animal vivo, lo cual va a tener enormes beneficios en términos de ahorro de, por ejemplo, de agua, de campo, de poder mantener un medio ambiente sustentable. Sabemos que en materia de agropecuaria se ha venido avanzando, cada vez necesitamos, por la tecnología, por la productividad, de menos personas trabajando en el campo para podernos proveer también más alimentos. Y sabemos que estamos en una transición energética. No es difícil, no es fácil predecir cuándo, pero sí sabemos que nos estamos alejando de las energías fósiles para estar cada vez más inmersos en el mundo de las energías renovables. Por ejemplo, en México y también países como China se están construyendo sobre los océanos grandes celdas solares para poder captar la energía y utilizarla. Con el 1% del territorio del Sahara podríamos estar dotando de energía a toda la humanidad. Y esto es algo que ocurre precisamente porque otra vez con los avances tecnológicos hemos ido bajando el costo de poder producir energía a partir, en este caso, del sol. Y estamos también en el mundo de la inteligencia artificial. Este reto de enseñarle a las máquinas de pensar y actuar como humanos y en el peor de los casos, o quizá en algunos de los casos, también podernos sustituir cada vez más. Y este es un reto y una oportunidad. Es un reto porque muchas profesiones, en muchas de estas áreas, se está sustituyendo a las personas por las máquinas. Esto es algo que también ha ocurrido hace muchos años y en un principio podría uno decir que la humanidad se ve beneficiada. Y sin embargo siempre habrá profesiones y siempre habrá grupos de personas que estén en riesgo. Como alguien decía, todo lo que se pueda automatizar será automatizado. Y ahora es el reto de nosotros saber cómo usar esas tecnologías en nuestro beneficio, pero también cómo orientarnos profesionalmente para que no estemos en riesgo de perder nuestras fuentes de empleo. Pero un tema que también yo quiero destacar, y sobre todo con la gente joven, es que el joven tiene que participar en el entorno en el cual está viviendo. Quizás siempre hemos reflexionado, pensado que con nuestro esfuerzo es suficiente para salir adelante. Y esa es una parte muy importante. Pero la otra parte son las circunstancias, el medio ambiente. No tiene las mismas oportunidades el que nace en un país como Rhodesia que el que nace quizá en Londres. No tiene las mismas oportunidades el que nace muchas veces en la sierra de la propia Chiapas o Oaxaca que el que nace en una ciudad capital, en algún estado importante. Por eso tenemos que participar en la definición del entorno en el que vivimos. Pensemos en el caso de los jóvenes ingleses o del Reino Unido, donde hace poco tiempo tuvieron la oportunidad de decidir si permanecían o no permanecían en la Unión Europea, el famoso Brexit. Y la mayoría de ellos pensó que era absurdo que se fueran a salir, y la mayoría de ellos no participó en esta decisión y se amanecieron al día siguiente con que el Reino Unido salía de la Unión Europea en perjuicio precisamente de los jóvenes. Y lo que quiero transmitir es, por un lado, que son los jóvenes los que más tienen que participar en la definición de su futuro, porque son los que más futuro tienen. Son exactamente estos jóvenes los que, gracias a las expectativas de vida, van a vivir los próximos 60, 65 años en buenas condiciones, en condiciones de salud. Si ese entorno les es favorable, los felicito, les va a ir muy bien, les va a permitir que generen bienestar para ustedes y para sus familias, les va a permitir generar ingresos y sobre todo también bienestar y felicidad para ustedes. Pero si ese entorno no les es favorable, si ese entorno no les es positivo, si ese entorno no es de estabilidad, no es de respeto, no es de inclusión, no es de respeto a la diversidad, no es de solidaridad, no van a tener las condiciones para poderse desempeñar a plenitud. Y ese es en gran parte el mensaje también de esta presentación. Uno es el mundo en el que nos movemos, pero también que los jóvenes tienen no solamente que incidir en su preparación personal, en la obtención de habilidades y herramientas, sino que tienen que participar también en la definición de su entorno. Repito, quien tiene más que ganar, pero también tiene más que perder, es quien más futuro tienen, y en este caso los jóvenes mexicanos son quienes lo tienen. Y por cierto, termino señalando
que aunque esta vez lo hago de manera electrónica, tengo por costumbre viajar y visitar a muchas universidades y escuelas. Y me quedo muy satisfecho y muy optimista, y lo platicábamos hace un momento fuera de esta conferencia, no solamente sobre la preparación de los jóvenes, sobre la educación, sobre lo informados que están de México y el mundo, sino sobre todo sobre sus valores. Recientemente, incluso en una secundaria, donde había secundaria y bachillerato, platicaban los jóvenes de la necesidad de tener más valores. Y yo les decía, ¿a qué valores se refieren? Me decían el respeto, la tolerancia a la diversidad, la solidaridad y sobre todo el amor a México. Después de oír esos valores que dicen que nos hacen falta, pero que los jóvenes mexicanos lo tienen, me quedo muy optimista sobre las posibilidades del futuro de este país. Muchas gracias y muy abierto al diálogo con todos ustedes. Muchísimas gracias, señor secretario. Agradecemos su presentación, su generosidad. No hay acto más generoso que transmitir los conocimientos, las experiencias de vida. Y con esta presentación el secretario nos deja una idea más clara, muy clara, de cómo debemos sumar esfuerzos para construir juntos el México que todos queremos. Nos ha pedido el secretario que dediquemos la mayor parte del tiempo a la interacción con todos los alumnos que nos están escuchando en los 308 planteles, en los 32 colegios estatales que conforman el sistema CONALEP. Para moderar la sesión de preguntas y respuestas, cedo el uso de la palabra a nuestro secretario general, el doctor Jorge Castillo Vaquera. Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues después de haber escuchado esta alentadora presentación del secretario de Turismo, a quien le reiteramos la más cordial bienvenida a CONALEP, abrimos efectivamente el espacio para la interacción con nuestros jóvenes de los planteles que nos están escuchando en los 308 planteles alrededor de las 32 entidades federativas del país. E iniciaremos, si les parece bien, con el plantel Tlalpan 1 de la Ciudad de México. Adelante. Vamos a dar paso a la intervención del Estado de México, por favor. Entendamos que tenemos conectados a todos los planteles, entonces estamos también trabajando para que transmitan de mejor manera. Adelante, por favor. Es el plantel Cuautitlán del Estado de México. Muy buenos días. ¿Sí nos escuchan? ¿Nos escuchan? Trabajando para que transmitan de mejor manera. Adelante, por favor. Cuautitlán presente. Muy bien. Adelante con la pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Leslie Méndez del Paseo Cuautitlán 108, cursando la carrera de Hospitalidad Turística del sexto semestre. Y mi pregunta es... Buenos días. Hola, buenos días. Les escuchamos. Adelante con la pregunta, por favor. Mi pregunta es, ¿cree usted que el sector turístico es una de las principales fuentes de ingresos para el país? Y mi pregunta es... Bueno. Adelante con la pregunta. Sí. ¿Cuáles fuentes de ingresos para el país?
Aquí contamos. Sí, sí, podemos contestar. Sí, cómo no. Sin duda uno de los sectores más dinámicos de la economía hoy en día es el turismo. Es un sector grandote, es el 8.7 del PIB, para ponerlo en comparación, es más grande que el sistema financiero, es más grande que el sector agropecuario, es más grande que el sector de la construcción, es más grande que el sistema financiero y sobre todo le da empleo a 10 millones de mexicanos de manera directa e indirecta. En el mundo más o menos el turismo representa el 10 del valor de todo lo que se produce. Y en México en los últimos años está creciendo por arriba de la economía y también en términos de generación de empleo está creciendo arriba del resto del país. Y tiene que ver con lo que platicaba yo hace un momento de la inteligencia artificial y de la automatización de los procesos. No es tan fácil que en el turismo podamos sustituir a las personas por las máquinas. Este es un negocio de servicio, de trato humano, en donde los mexicanos nos distinguimos por nuestra calidad y por nuestra calidez. Entonces yo estoy convencido de que este es uno de los sectores en los que México le tiene que apostar. El 85% de cada peso que se gasta en México lo hacemos los mexicanos viajando por el país, pero también es muy importante que seamos ya el 6º país más visitado del mundo. Entonces sí, estoy convencido de que este es uno de los grandes sectores y aquí hay que seguirnos capacitando, entrenando, para que nos distingamos como este gran país que somos a nivel internacional. Muchas gracias, señor secretario. Enseguida tenemos al CONALEP Tlalpan 1, ¿cierto? Temisco. Plantel Temisco de Morelos. Adelante, por favor, con la pregunta. Adelante con su pregunta. Le saludamos muy afectuosamente desde las oficinas nacionales de CONALEP, en Metepec. Hola, muy buenos días. Yo soy Paulina Pineda Cano, del plantel Temisco. Mi pregunta es, ¿cómo cree usted que nosotros los jóvenes debemos de enfocarnos, ya sea en nuestros esfuerzos, ya sea en crear nuevos destinos turísticos o enfocarnos en los que ya están en el estado de Morelos? Muchas gracias. Cómo no, gracias Paulina. Gracias, Paulina. Mira, pienso que en general en el turismo hay muchas cosas que hay que hacer. Por un lado hay que preservar lo que ya tenemos, hay que cuidar los destinos turísticos que tenemos, hay que evitar que haya una especie de sobreexplotación, que haya un crecimiento exagerado, porque entonces se pierde parte del encanto de lo que estamos ofreciendo. Y sobre todo ser más respetuosos y cuidadosos del medio ambiente. Entonces una es conservar lo que tenemos. Por otro lado, me parece que tenemos que reconvertir algunos destinos, tenemos que volver a actualizarlos. Me viene a la mente obviamente un destino maravilloso en México que es Acapulco, en el caso por ejemplo también mismo de Morelos, Cuernavaca. Hay destinos que hay que volverles a dar una repasada para destacar lo positivo y otra vez cuidar que estén creciendo en orden. Y la otra, tenemos que ir pensando en el turismo del futuro, los nuevos desarrollos. Y ahí lo importante es que no solamente nos desarrollemos en los destinos de sol y playa, sino es fundamental que en todo México tengamos desarrollos turísticos. De ahí la importancia, por ejemplo, del programa de Pueblos Mágicos, donde hoy tenemos 111 pueblos mágicos y seguiremos creciendo, pero hay que meterle al turismo de naturaleza, al turismo de aventura, a la gastronomía, a las reuniones y convenciones, al turismo médico. Entonces, todos estos son áreas en donde nos podemos desarrollar y creo, Paulina, que estas son las 3 áreas donde hay que participar. Conservar lo que tenemos, reconvertir algunos destinos que necesitan actualizarse e ir pensando cuál es el perfil de los destinos turísticos del futuro. Muchas gracias. Vamos enseguida con el plantel Morelia 1 hasta Michoacán. Adelante, Morelia 1, por favor. Adelante con la pregunta, por favor. Gusto saludarle. Buenos días. Mi nombre es Ángeles González y curso el 6º semestre de la carrera de Hospitalidad Turística en el plantel CONALEP Morelia 1. En nuestro estado de Michoacán se está implementando un programa del manejo de estrategias para el turismo de inclusión a través de la Secretaría de Turismo del Estado. Mi pregunta es la siguiente.
¿De qué manera o con qué acciones se puede participar en conjunto con la Secretaría de Turismo Federal y CONALEP para reforzar el mapa curricular de la carrera de hospitalidad turística con la finalidad de atender este sector? Gracias. Gracias, Ángeles. Bueno, precisamente hace un mes quizá firmamos un convenio de coordinación, de colaboración entre la Secretaría de Turismo a nivel federal y el CONALEP, porque estamos conscientes, pero esa es la esencia del CONALEP, estamos conscientes de lo importante que es que la academia, que la educación, que lo que se imparta esté estrechamente vinculado con lo que se necesita en la vida real. Y el turismo no es la excepción. Entonces, por eso creo que esta comunicación permanente, por un lado, entre el CONALEP y la industria, los hoteleros, las líneas aéreas, los restauranteros, los turoperadores, eso es vital. Y también ahí entramos las autoridades. En este caso hablas de Michoacán, las autoridades, la Secretaría de Turismo del Estado, pero también nosotros. Y nosotros firmamos, también tenemos convenios entre la Secretaría de Turismo a nivel federal y la estatal, y nos ponemos de acuerdo en temas, nos ponemos de acuerdo en cursos de capacitación y compartimos recursos, o nos ponemos de acuerdo en el desarrollo de pueblos mágicos, o nos ponemos de acuerdo en el desarrollo de nueva infraestructura, o también lo hacemos para lo que es la parte de promoción de México, tanto en el interior como del exterior. Entonces, este es uno de esos sectores donde tenemos que tener un diálogo permanente para estar al día de lo que está pasando, para estar también al día de cómo van los crecimientos o decrecimientos del turismo a nivel nacional y en los estados. Y creo que ahí la colaboración y esta relación más estrecha entre CONALEP y el sector turístico es fundamental. Muchas gracias. Vamos a continuación hasta Baja California con el plantel Tijuana 2. Adelante, por favor, amigos de Baja California. Tenemos un problema con el audio. ¿Pueden abrir su micrófono, por favor, en el plantel Tijuana 2? Listo. Adelante nuevamente con la pregunta. Tenemos un problema con el audio. Vamos entonces a continuación a Sinaloa, al plantel Juan de Dios Batis. Adelante, en Sinaloa. Listo. Adelante, por favor, con la pregunta. A ver si nos pueden apoyar activando el micrófono, por favor. Entonces vamos a ir entonces al plantel Quintana Roo, en Quintana Roo al plantel licenciado Jesús Martínez Ross en Chetumal. Ahí están nuestros amigos de Quintana Roo. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Edwin Amir Córdoba Hernández, actualmente estudio el 6º semestre de la carrera de hospitalidad turística. Antes que nada me gustaría externarles que me siento orgulloso de permanecer al plantel Chetumal licenciado Jesús Martínez Ross. La pregunta que deseo realizar es ¿qué programas y acciones tiene usted para implementar y fortalecer el turismo sustentable en la zona sur? Ya que le hago esta pregunta porque siempre la parte de nuestra capital se ha visto muy marginada. Gracias, Edwin. Efectivamente, en el caso de Quintana Roo, pues existe este crecimiento tan espectacular en materia turística que inició en Cancún, ¿no? Que inició en Cancún hacia finales de los 60, 70
y en un lugar donde no había más de 100 personas y hoy en día viven entre 800,000 y 1 millón de personas. Y después se ha ido extendiendo ese crecimiento hacia lo que es la Riviera Maya. Y sí, existe ese, digamos, crecimiento desigual, así como el que hablaba yo hace un momento, de que hay a veces crecimiento desigual entre estados, también hay crecimiento desigual en los estados. Yo sigo pensando que la vocación fundamental de Quintana Roo, la fundamental, es el turismo, y también cerca de la capital existen unos desarrollos también preciosos, la naturaleza. Yo creo que el turismo seguirá caminando en esa dirección, o ahora hay que hacer que fluya también del sur hacia el norte. Está muy cerca la zona de Bacalar, que también se ve que tuvo una época de gran esplendor y que creo que se está volviendo a reponer. Están también las llegadas de los cruceros hacia la zona más cercana hacia la capital, ahí en Chetumal. Y bueno, lo que ha sido un reto, y no ha sido fácil, pero debemos de insistir, lo que ha sido un reto es cómo también pudiéramos en Quintana Roo desarrollar proveeduría para precisamente poderle surtir a toda esta zona tan exitosa del turismo. Datos. Sabemos que cerca del 60% de lo que se consume en el turismo es importado. Y ahí de entrada ya hay un área de oportunidad extraordinaria. De hecho, nosotros desarrollamos un programa en la Secretaría que le llamamos Conéctate al Turismo. ¿De qué se trata? De que vinculamos, por ejemplo, a los compradores de las cadenas de hotel, a los compradores de las líneas aéreas, de los cruceros ahora recientemente, y los vinculamos con proveedores, primero locales, después estatales, regionales o hasta nacionales. ¿Qué queremos? Que muchos de esos productos que hoy en día se importan sean sustituidos por empresas mexicanas y empleo de mexicanos. Entonces yo creo que ahí hay un caso concreto donde deberíamos de trabajar en el caso de Chetumal y la zona sur de Quintana Roo, cómo podemos sustituir muchas de las importaciones que se están llevando en la parte norte del estado al sur. Entonces, sí más desarrollo de turismo, pero también desarrollo de proveeduría. Creo que si logramos conectar a este gran sector que crece a grandes velocidades y le subimos eslabones de empresas mexicanas con productos de calidad, ahí va a estar otra parte muy importante del impulso al crecimiento del empleo en nuestro país. Muchas gracias. Y a continuación damos paso a la pregunta de Oaxaca, en el plantel Oaxaca. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días, secretario. Me da muchísimo gusto conocerlo. Mi nombre es Eduardo Neri, soy de plantel con Alex 039, ubicado en el estado de Oaxaca. Curso el segundo semestre de la carrera de profesional técnico bachiller. Mi pregunta es, ¿por qué si tenemos una Secretaría de Turismo, por qué no crear plataformas de los lugares turísticos de Oaxaca, contemplando hoteles seguros para hospedarse y las rutas más viables a seguir? ¿Cómo no, Eduardo? Te comento. Yo creo que sí lo hacemos, o sea, yo creo que sí estamos trabajando tanto con la Secretaría de Turismo estatal, como lo hemos venido haciendo hace algunos años con el sector. Te pongo ejemplos. Tenemos este programa que también lanzara el presidente hace 2 años, el de Viajemos por México. Ahorita nos pidieron que le quitáramos el todos porque coincide con una de las coaliciones, pero Viajemos por México. Y en ese programa lo que estamos haciendo es promover que los mexicanos viajemos por el país. Y una forma de hacerlo es proveer más información, decir qué hay que hacer, a dónde hay que ir. Y hemos venido incorporando a turoperadores, a proveedores de servicios, no solamente a los grandes, e invitándolos a que se suban a la plataforma. Así como en este programa que yo hablaba de Conéctate al Turismo, en donde invitamos a reuniones a los hoteleros, a los compradores y los juntamos con los proveedores a que traten de cerrar un negocio, así también llevamos 2 años de estar invitando al programa de Viajemos Todos por México para enseñarles a los turoperadores cómo subirse a las plataformas y cómo difundir sus productos. Entonces, yo creo que información hay, pero sin duda hay que seguir desarrollando mejores productos. Y en otro tema en el que hay que trabajar, por ejemplo, sé que en Oaxaca, espero que ahora sí ocurra pronto, estamos trabajando en la terminación de la carretera Oaxaca-Huatulco, esta carretera que lleva tantos años de estar en construcción, pero que yo esperaría que en 1 año más realmente termine, porque la infraestructura es vital para poder llegar a estos lugares. Y déjame aprovechar tu comentario para hacer otra referencia que no me la han preguntado, pero la quiero hacer. El nuevo Aeropuerto Internacional de México es importante para Oaxaca.
No es un tema que solamente nos debería de importar a los que vivimos en la zona metropolitana o en el Valle de la Ciudad de México. Y te voy a explicar por qué. Porque para que lleguen muchos extranjeros, que lleguen, sobre todo gente, pensemos en europeos, que lleguen a Oaxaca, que lleguen a la capital, que lleguen a Huatulco, que lleguen a Puerto Escondido u otros lugares, necesariamente pasan por la Ciudad de México. Tienen que conectar con la Ciudad de México. Nuestro aeropuerto aquí ya está rebasado. En la Ciudad de México aterrizan el 30% de todos los vuelos del país, el 30%. Y si el nuevo aeropuerto no se desarrolla a gran velocidad, pues muchos de esos vuelos no van a llegar a México y menos van a llegar a Oaxaca, no van a llegar a Chetumal, no van a llegar a Mazatlán. Es bien importante trabajar en la conectividad, porque tampoco sirve de mucho tener destinos turísticos desarrollados si no tienes cómo llegar. Entonces, comunicaciones, vialidades y también aprovecho, Estado de Derecho, porque también es importante que tengas la carretera, Eduardo, pero es muy importante que la puedas transitar. En el caso de Oaxaca es muy preocupante muchas veces estas tomas de carreteras frecuentes, es muy mala propaganda y en eso también hay que trabajar. Como destinos turísticos tienen ustedes unos maravillosos. Yo creo que es uno de los estados más bonitos del país. Es uno de los estados con más gastronomía, en esta combinación entre el mundo indígena vigente y el mundo colonial, pero hay otros temas tan importantes sobre los cuales hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Vamos hasta Nuevo León, al plantel Don José María Hernández Martínez. Adelante, amigos de Nuevo León. Buenas tardes, mi nombre es Galilea Ayala, curso el 4º semestre de Hospitalidad Turística y del plantel Don José María Hernández Martínez, y mi pregunta es, ¿de qué manera la Secretaría puede ayudar a las instituciones educativas para ayudar a los estudiantes en su proceso de turismo? Pues yo creo que el CONALEP ya en sí mismo tiene algo que es muy útil, que es esta educación dual, que es estar estudiando y al mismo tiempo ya tener prácticas en el mundo real. Eso es un modelo, quizá el país que más ha destacado en ese asunto es Alemania, y por eso también aprovecho para resaltar que yo creo que lo que ustedes están haciendo es muy importante. En México todavía hay muchas personas que tienen esta creencia de que necesariamente hay que hacer una licenciatura para poder tener éxito profesional, y la realidad de las cosas es que no es así. La realidad de las cosas es que muchas veces estudian muchas personas la licenciatura, son 4 años de estudio, son 4 años donde no se ingresó dinero, donde no se tuvieron recursos, y se sale muchas veces de las carreras y no siempre se tiene el empleo que se desea. En México, las carreras técnicas tienen una enorme demanda, y en un país como Alemania, y México no tiene por qué ser la excepción, tienen el mismo reconocimiento y el mismo prestigio. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues de entrada nosotros, estando más al tanto de lo que el CONALEP está haciendo, ser un facilitador en donde se requiera la ayuda, donde el CONALEP no la necesite de nosotros, no necesitamos meternos, pero yo creo que nosotros sí podemos hacer ver y ser testigos de que este es un buen camino a seguir. Miren, algo que les debe de orientar en su definición también. Perdón, yo sé que en la vida hay cosas más importantes que el dinero, pero el dinero cuenta. Es importante también tener una idea más clara del mercado laboral y del nivel de ingreso que se tiene a la entrada en los trabajos. Y por lo que yo voy entendiendo, hay muchas carreras técnicas que tienen ingresos más altos en la entrada y muchas profesiones que quizá ya están encontrando una enorme dificultad para obtener trabajo. Creo que yo soy un convencido de la importancia de este sistema y por eso, bueno, pues se los quiero también desde el lado de la Secretaría de Turismo así transmitir. Creo que el turismo es un gran sector. Yo creo que esta educación también es muy relevante. Hay que ir estudiando hoy en día de manera modular porque estudiar es permanente, nunca vas a terminar de estudiar. Entonces creo que este sistema donde terminas, te incorporas a la fuente laboral y después si quieres volver a estudiar algo más, 3 años después, 4, pues le sigues, le vas sumando. Me parece que este es un buen sistema y sobre todo México necesita mucha gente joven que pueda acceder a los empleos y el CONALEP me parece que es una gran oportunidad. Muchas gracias. Vamos hasta Jalisco, al plantel Puerto Vallarta 2. Adelante, amigos de Jalisco.
Adelante con su pregunta. Hola, buenos días, secretario. Mi nombre es Andrea Yoselín Rodríguez Quintero, del plantel número 2 de Puerto Vallarta, curso cuarto semestre en la carrera de Hospitalidad Turística. Y mi pregunta es, ¿existe algún proyecto para nuestro puerto? Así de amplio. Te platico. Mira, en Puerto Vallarta yo diría que nosotros vemos, digamos, la zona como una zona común, a pesar de que está dividida entre dos estados, entre Jalisco y Nayarit, pero para nosotros el destino turístico es el mismo. Por ejemplo, hace algunos años Puerto Vallarta seguía su propia estrategia de promoción, Nayarit seguía la suya, desperdiciaban recursos y no era la manera más eficiente de trabajar. Y fue ahí que juntos llegamos a la conclusión de promocionar el destino como Vallarta, Riviera Nayarit. Ahora estamos trabajando con las autoridades de los dos estados y municipales para generar una especie como de área metropolitana. Porque otra vez, para efectos del extranjero, incluso de ustedes, de los habitantes allá, pues es irrelevante si perteneces a Jalisco o perteneces a Nayarit, porque los problemas de movilidad son importantes, los problemas de medio ambiente tienen que atenderse de manera común. Entonces sí estamos trabajando en ese lugar, estamos trabajando para generar un plan de desarrollo que atienda los problemas comunes del área metropolitana. Eso, digamos así, algo muy concreto. Y bueno, seguimos trabajando en las áreas de allá, también hacia Nayarit, del Itibú, dándole seguimiento a lo que está pasando en materia de conectividad, dándole seguimiento al tema de la nueva carretera que va a vincular a Guadalajara con Vallarta, que ya lleva un avance importante, pero hay que trabajar más para que lleguemos ahí. Y bueno, estamos también muy al tanto de qué está pasando en el destino para apoyar cuando se necesitan los temas también de promoción. Pero yo destacaría ahorita que me dices así de primer rebote, estamos en un proceso de generar políticas comunes en el área metropolitana de Vallarta, que abarca 2 estados y que abarca también cuando menos 2 municipios. Gracias. Vamos a Puebla, al plantel Puebla 2. Adelante, por favor. Amigos de Puebla. Listo, tenemos al plantel Puebla 2. Adelante con su pregunta. Hola, muy buenas tardes, señor secretario. Yo soy del plantel Puebla 2, me llamo Enrique. Soy estudiante de curso del 6º semestre de Hospitalidad Turística y mi pregunta es que si existe algún problema innovador que esté proyectado significativamente para las zonas turísticas que nos detallan como lo es nuestro estado de Puebla. A ver si alguien me... ¿Nos podrían repetir, perdón, un poco más pausado? Tuvimos un problema ahí de recepción, hace mucho eco la comunicación. Si nos puede repetir la pregunta, por favor. Sí, mi pregunta fue que si existe algún programa innovador que esté proyectado significativamente para las zonas turísticas que nos son de playa, como lo es nuestro estado de Puebla. ¿Cómo lo es él? El estado de Puebla, okay. Para el estado de Puebla. A ver, yo creo que no es que les quiera cambiar la dinámica de las preguntas, pero tantito. Hacen mucho la pregunta de, ¿y la Secretaría de Turismo qué va a hacer? ¿Existe un programa innovador? Y déjenme voltearles un poquito. Es lo que uno asume que ustedes también ahora pueden contribuir. O sea, de lo que se trata es que también, y sobre todo ustedes que ya están en carreras en donde están muy vinculados ya al mundo real, creo que el reto es encontrar cuáles son esas cosas en donde ustedes ya pueden participar, donde ustedes puedan innovar. Porque precisamente el propósito de una carrera técnica es también poderse incorporar antes al mercado laboral. ¿Y cómo? Con esta visión que bien señalas de innovación, de hacer cosas diferentes. Puebla creo que en materia turística ha hecho las cosas muy bien en los últimos años. Puebla está con crecimientos muy importantes en números de visitantes, números de cuartos de hotel, combinar la gastronomía tradicional con la gastronomía moderna, que es de los estados que más pueblos mágicos tienen,
Y en muchos de estos lugares pues están incorporando precisamente nuevas aplicaciones, aplicaciones que tienen que ver con la movilidad en el destino. Entonces creo que es muy importante que ustedes también dentro de su práctica y su forma de estarse preparando, lo que estén haciendo es y cuáles van a ser las nuevas empresas, los nuevos negocios, las nuevas aportaciones donde ustedes le van a entrar. Eso es lo que también pretendía yo comentar en la presentación inicial. Es la economía del conocimiento. Y en la economía del conocimiento, por los avances tecnológicos, por los accesos al Internet y por muchas de estas cosas, lo que se necesita es ser muy innovadores, muy creativos. Y eso no es un tema de edades, es un tema más bien de actitudes. Entonces, bueno, volteo un poco la frase, más bien, ¿qué van a aportar? ¿Qué se les está ocurriendo? ¿Cuáles son los retos en Puebla? ¿Cuáles son los retos en Oaxaca? ¿Y qué es lo que ustedes ahora como jóvenes preparados van ustedes a aportar para el desarrollo de sus propios destinos? Muchas gracias. Vamos hasta Querétaro, al plantel Querétaro. Por favor, adelante con su pregunta. Listo, estamos escuchando. Mi nombre es Jennifer Esmeralda, del plantel Conalep Querétaro, de la especialidad de alimentos y bebidas de segundo semestre. La pregunta que me gustaría realizarle es, ¿de qué manera la Secretaría de Turismo está impulsando a jóvenes egresados de instituciones como el Conalep? Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Pues yo creo que una es lo que les decía, este convenio, esto que estamos trabajando, para que estemos muy claros de qué está necesitando la industria y ustedes, entonces dos temas. Una, a partir de esas necesidades de la industria, pues estar seguros que las habilidades que ustedes están adquiriendo sean las adecuadas, las pertinentes. Pero también me atrevería a sugerir que a partir de esas necesidades, pues qué pueden ustedes también ya, qué puede el CONALEP estar aportando para el desarrollo de la industria turística en Querétaro. Entonces, hoy en día siento yo que también ya es una educación más participativa, donde aprendemos haciendo, donde no es la educación solamente tradicional de recibir, sino más bien nos ponemos retos enfrente y en equipo empieza uno a resolver, porque además es la forma como se trabaja después en el mundo real, se trabaja en equipo, se trabaja con retos enfrente con el grupo de personas con las que te desempeñas, pues todo el mundo aporta con diferentes ideas y diferentes formas de aproximar. Ese es el México que tenemos que empujar, un México emprendedor, un México innovador, un México moderno, y estar al día de los retos en los que vivimos y de que competimos en el mundo. Entonces, ese es también parte de lo que yo les quiero resaltar, el mundo en el cual ustedes ahora se van a enfrentar. El México exitoso, Querétaro, por ejemplo, se los he dicho en estas presentaciones y lo uso mucho como ejemplo. Querétaro ha crecido 200% el valor de lo que producen bienes y servicios del año 93 a la fecha. Y no tengo la menor duda de que eso también les va a dar un escenario favorable para poderse adaptar a la nueva economía del conocimiento. Entonces ya no nada más estamos en la manufactura, ahora estamos en la economía del conocimiento. ¿Cuáles son las aplicaciones, los nuevos inventos, los nuevos desarrollos que vamos todos a crear para que México resuelva problemas de ahora, de rezago, y ustedes encuentren oportunidades para desempeñarse profesionalmente? Es una visión innovadora, creativa, es disruptiva, pero por lo mismo creo yo un escenario muy favorable para mexicanos mejor preparados, como lo son ustedes. Muchas gracias. Vamos hasta Veracruz, al plantel Manuel Rivera Cambas, por favor, adelante con su pregunta. Listo, estamos atentos, amigos de Veracruz. Es el plantel Jalapa. Adelante, por favor. Buenos días,
maestro Enrique de la Madrid, un gusto saludarle. Mi nombre es Eli Juliana Bravo Martínez, del plantel Manuel Rivera Cambas, en la ciudad de Jalapa. Mi pregunta, considerando esas nuevas prácticas innovadoras que menciona, ¿cómo trabajó este gobierno en la construcción de ese entorno sostenible para nuestro país, como un legado para nosotros los jóvenes que nos estamos preparando, no solo para ser profesionistas en el sector, sino profesionales en uno de los estados más importantes para el turismo en México? Agradecemos su atención. Gracias, muchas gracias. Pues mira, yo creo que lo primero es a través de la educación. O sea, realmente los recursos que los mexicanos gastamos, invertimos en educación, y en este caso a través del gobierno, y en este caso a través de CONALEP, es quizá una manera muy concreta de estar trabajando para darles herramientas a los jóvenes para enfrentar el mundo que ya existe y el que va a existir hacia adelante. La otra también hay, o sea, educación me parece el principal. El elemento principal es la educación, la preparación y de dotarse herramientas pertinentes, o sea, de conocimientos que sirven y conocimientos sobre todo que te permiten ya sea obtener un empleo o crear tu propio negocio. Esa es la educación que hoy en día necesitamos más. La otra, bueno, pues el tema de las comunicaciones. Mencionaba yo en la presentación el número de mexicanos que hoy tienen acceso a Internet. El número de mexicanos que hoy tienen acceso a la telefonía celular. Hay un nuevo proyecto que está ya desarrollándose en México que se le llama la red compartida, que no es más que lo mismo, es una banda ancha, es dar más capacidad de manejo de datos, de voz, de imagen, para poder estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, por cierto, para poder tener quizá una comunicación más ágil entre nosotros y con el mundo. Y estas redes que se están construyendo son las que le han permitido al mundo, como decía en su momento, inventar servicios que no existían y crear empresas como el Uber, el Facebook, el Airbnb y muchísimas otras que no podrían existir si no hubiera esa infraestructura. Yo creo que en todo esto está invirtiendo el gobierno mexicano, en todo esto está invirtiendo una parte muy importante del sector privado y que nos permita sobre todo estar al día de lo que está pasando en el mundo y cómo, por ejemplo, Veracruz se puede sumar a él, cómo puede aportar en él, cómo puede ser exitoso en este mundo, porque ese es el reto. El reto es que si sabes cómo es el mundo y lo entiendes, entonces es cómo lo aprovechas en beneficio tuyo y de tu familia, cómo le sacas ventaja. Y también en algunos casos cómo te defiendes de ciertas tendencias que te pudieran afectar. Pero yo diría, lo que es el tema de educación de calidad y comunicaciones, infraestructura de comunicaciones, sobre todo en el mundo digital, dos aportaciones muy concretas para los jóvenes del día de hoy. Muchas gracias. Y vamos hasta Yucatán, al plantel Mérida 1. Adelante, por favor, amigos de Yucatán. Estamos escuchándoles. Buenos días, soy Santiago, estudio la carrera de Alimentos y Bebidas en el plantel Mérida 1. La pregunta es, ¿qué estrategias se pudiesen aplicar para aumentar el turismo acá en Yucatán? Gracias. Decía varias. La primera, bueno, yo veo con mucha frecuencia a Yucatán y veo, por ejemplo, el avance que ha habido en materia de infraestructura hotelera. Y ahora con el nuevo Centro Internacional de Convenciones, me parece que el turismo de reuniones y convenciones es un nicho importantísimo para el turismo en Yucatán y concretamente ahí en Mérida. Ahora el reto es, ya que está esa obra de infraestructura, que sería otro ejemplo, ahora el reto es llenarla. El reto es llenarla de reuniones nacionales e internacionales. ¿Y qué va a ocurrir? En la medida en que las vas llenando, pues vas requiriendo más cuartos de hotel, más hoteles, más restaurantes, más actividades. Entonces, esa es una. La otra, tenemos que seguir impulsando el concepto del mundo maya. Tenemos que aprovechar la extraordinaria conectividad que tiene también el aeropuerto internacional de Cancún, en donde llegan gente de tantas partes del mundo, más de 25 millones de visitantes al año pasan por ese aeropuerto, y cómo conectamos también a Yucatán con esa región, y que sea parte del mundo maya, que sea parte de la visita a Yucatán, la visita a Campeche, la visita también a Chiapas.
Y bueno, no es Mundo Maya, pero estamos incluyendo ahí Oaxaca. Entonces, turismo de reuniones y convenciones y también desarrollar el producto de Mundo Maya, seguir conectando a Mérida, el aeropuerto de Mérida, con muchos otros destinos del mundo. La conectividad es fundamental. Y bueno, trabajar en productos, en cosas que valga la pena visitar y hacer. Lo que es muy importante en el turismo es que si tienes productos turísticos, cosas que visitar, por ejemplo, recientemente también estuve pues, en Chichén Itzá, en Uxmal, estos lugares maravillosos, tenerlos al día, tenerlos ordenados, tenerlos limpios, seguramente desarrollar ahí también plataformas para que también mientras estás haciendo la visita, el extranjero pueda en su celular bajar la información. Ahí es donde va la parte también de la innovación. Pero veo que va muy bien Yucatán y ahí va a ser un área de oportunidad también para ustedes para poderse desarrollar en el ámbito turístico. Muchas gracias y vamos hasta Tabasco, al plantel Villahermosa 2. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mitzi Fernanda Cupila Hernández, alumna de CONALEP Tabasco, plantel Villahermosa 2. Reciban un caluroso saludo desde el Edén del sureste mexicano. Nuestra participación es la siguiente. Solicitamos su apoyo con un programa internacional de movilidad para estudiantes de la carrera técnica en hospitalidad turística que permita coadyuvar a la formación académica e implementar nuevos productos turísticos en el estado de Tabasco. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Fíjate que Tabasco, junto con quizá el vecino estado de Campeche, por lo menos dos de ellos, tienen el enorme reto, pero aquí también la oportunidad, y creo que en ese sentido están ustedes en un muy buen sitio, de darle mayor diversidad a su economía. Cuando yo enseñaba las cifras hace un momento, y siempre sale Tabasco y sale Campeche, como aquellos estados que tienen un crecimiento económico menor, la razón principal pues, es el petróleo, la industria petrolera. ¿Por qué? Porque han sido estados que son muy dependientes del petróleo. Entonces, cuando las cosas van bien, bueno, pues los números son muy buenos, salen que están creciendo. Pero cuando, en el caso mexicano, donde han caído los precios internacionales, aunque empiezan a recuperarse, y ha caído la producción, pues la economía de estos dos estados inmediatamente se ve reflejada a la baja. Y ahí, una de las alternativas de diversificación es el turismo. En el caso de Tabasco es un estado bellísimo, es un estado con una naturaleza exuberante, pero ahí el reto es cuáles van a ser los productos turísticos que van ustedes a desarrollar para que la gente vaya a Tabasco. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de turismo de naturaleza. Recuerdo hace no muchos meses haber estado allá en visita en algún rancho donde había cacao para el tema del chocolate, y platicaban, por ejemplo, de las oportunidades que hay en el tema del avistamiento, o sea, cuánto dinero está dispuesto a pagar un extranjero para venir a ver las diferentes especies de aves que hay en el estado de Tabasco. Entonces, oportunidades tienen, el lugar es bellísimo, pero sí tienen que generar otra vez innovación y tienen que pensar dónde se van a focalizar, porque el turismo va a ser uno de los sectores más importantes para diversificar la economía en muchos de estos estados, y Tabasco es el principal. Y platiquemos, como bien dices, me llevo nota de qué podemos hacer para ver también experiencias internacionales. Yo a veces pienso, siempre coincido en las experiencias internacionales, pero también teniendo en México tantos desarrollos turísticos tan exitosos, tal vez no tenemos que ir muy lejos para ver cómo otros estados han logrado desarrollar su industria. O sea, este es uno de esos temas donde no necesitamos salir mucho. Lo que necesitamos es salir a aquellos estados de la República que han desarrollado una mejor infraestructura y mejores productos turísticos, y creo que esa es una experiencia muy cercana, muy pertinente a la que podríamos poder compartir. Eso no quiere decir que no hay que ver la experiencia internacional, pero en México tenemos buenos ejemplos y buenos referentes de qué hay que hacer en materia turística. Muchas gracias. Regresamos con el plantel Juan de Dios Batis en Sinaloa. Primero iremos al plantel Tlalpan 1. Disculpas. Tlalpan 1, adelante, por favor. Buenos días, señor secretario. Mi nombre es Adriana Alcántara Benítez. Estoy cursando el sexto. Tlalpan. Ay. Es que se introdujo Sinaloa. Adelante, Tlalpan 1, por favor.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Elizabeth Reyes García, curso el cuarto semestre de la carrera de Alimentos y Bebidas en el CONALEP Tlalpan 1 de la Ciudad de México. Y mi pregunta es la siguiente. Nosotros como estudiantes de CONALEP queremos saber qué oportunidades tenemos para poder incursionar en el turismo de nuestro país debido a que las vacantes son escasas y carecemos de experiencia laboral. Cómo no, Claudia. Yo creo que lo primero es que debemos de, que es parte del espíritu del CONALEP, cómo vincularnos con empresas existentes que te permitan ya ir teniendo ahí una práctica profesional al mismo tiempo que estás estudiando. Yo creo que el que personas como ustedes que están estudiando ya se estén desempeñando en alguna de estas empresas o negocios, pues debería de ser un paso que les favorezca para poder tener un nuevo empleo con respecto a personas que ni siquiera han estado ahí. Pero la otra también invitarlos a pensar, repito, y ahí sé que nosotros como gobierno tenemos que hacer mucho más, pero también cómo ayudarles a generar actividades que no todo mundo lo que aspire es a emplearse, sino también a cómo generar oportunidades de negocio. Pero si quieres me quedo con este referente de Tlalpan. Bueno, a ver, la Ciudad de México también es uno de los destinos turísticos más importantes del país. En la Ciudad de México también hay un constante crecimiento de la planta hotelera, de los restaurantes. Entonces, estemos seguros, aquí lo platicaremos, de que ustedes también estén teniendo la posibilidad de tener estas prácticas, este ejercicio. Y la otra, lo que digo, la innovación. Hay que estar siempre pensando, a ver, qué necesidades hay, qué cosas no conozco. Y fíjense, aquí creo que una buena combinación sería las personas que están estudiando turismo, pero en un grupo de trabajo también con las personas que estén estudiando las ingenierías, los temas de sistemas, porque hoy en día muchas de las soluciones son de sistemas. Entonces puede ser los conocimientos del turismo con la implementación de los sistemas para desarrollar nuevos productos y nuevos negocios. Entonces esa mezcla de profesiones que estoy seguro que en muchos de los planteles existen, o por lo menos si no tratar de provocarlas, porque pues una empresa, nada más por poner un referente, un tema como las empresas que les he mencionado de los Uber y los Airbnb, que son sistemas, son ingenierías, pero también con un conocimiento de ciertas materias en específico. Entonces, eso. Y la otra, estar viendo experiencias internacionales, qué están haciendo en otras partes del mundo, y a través del internet afortunadamente puede estar viendo qué ocurre en el mundo entero. Pero bueno, me llevo esta reflexión para ver si en el caso específico de Tlalpan podemos también junto con el director buscar oportunidades de experiencias en la Ciudad de México. Vamos a continuación, si nos permiten, a ver un video de Sectur que nos va a dar más luz sobre el tema que hoy nos ocupa, por favor. Queridos mexicanos, nuestra historia tiene un origen único, una esencia que ha evolucionado a través de los tiempos. Somos tradición y evolución, orgullo y pasión, porque compartimos un mundo en sí mismo, un mundo mágico, diverso y fantástico. Somos una cascada de experiencias únicas que nos conectan y crean una mejor versión de nosotros mismos. Porque desde Durango hemos aprendido a leer las estrellas y desde Baja California Sur a admirar nuestras bellezas. Hemos recorrido nuestros caminos desde la imponente Sierra Tarahumara hasta las sagradas rutas mayas. Morelos nos ha enseñado a reinventarnos y Michoacán a recordarnos. Disfrutamos del gran lujo nayarita, adrenalina jalisciense y de su famoso tequila. Los mexiquenses nos han enamorado con su ingenio y los chiapanecos con su folclor. Aguascalientes vive la tradición y Colima es nuestra inspiración. Callejones de Guanajuato y santuarios en Tlaxcala nos recuerdan nuestra grandeza. Hablemos de nuestros sabores que enamoran. El chocolate tabasqueño combinado con chiles de Puebla en el mejor de los moles. En Baja California hemos degustado de selectos vinos y hemos festejado con un mezcal artesanal oaxaqueño. En nuestro paladar hay recuerdos de los frutos del mar de Guerrero y de la célebre Sinaloa. No puede faltar un buen corte de Nuevo León o de mi alegre Sonora. Nos podemos encontrar con el incomparable surrealismo potosino o el desafío de la gravedad veracruzana.
Nunca se podrá olvidar un guapango en Hidalgo, o lo que se siente renacer en un cenote en Yucatán. Recorrer la naturaleza campechana, o las playas infinitas de Quintana Roo. Caminar kilómetros en la Sierra Queretana, escuchar una leyenda zacatecana, o adentrarse en la grandeza cultural de la Ciudad de México. Así somos los mexicanos, alquimistas de sabores y expertos en amores. Inventamos colores, celebramos la vida y también la muerte. Hablamos cantando y cantamos llorando. Nuestra alma es inquebrantable, porque sabemos cuidar a los amigos. Nuestra hospitalidad es legendaria porque abrimos las puertas al mundo. Nos hemos levantado con orgullo, porque no existe un pueblo más solidario y optimista que el nuestro. Porque somos la afición más leal que existe y porque nunca perdemos la fe. Vivamos a plenitud nuestra herencia, una mezcla perfecta entre pasado milenario y un prominente futuro. Sintamos los rayos del sol en la piel y dejemos que los olores, sabores y colores nos sigan conquistando. Sigamos creciendo nuestras tradiciones entre jacarandas y arrayanes. Nunca borremos nuestros paisajes del corazón ni nuestros sueños de la mente, porque somos una gran familia que está inmersa en un espacio lleno de vida y celebración. México es un mundo ilimitado. Celebremos nuestro orgullo. Sigamos siendo el pueblo alegre y unido que nos caracteriza. Porque si cerramos los ojos, tendremos la seguridad de estar pisando una tierra bendita que desde hace miles de años no deja de latir, no deja de sentir, no deja de vivir, y este es el México del que todos nos sentimos orgullosos. Este es nuestro mundo, es nuestro país. Orgullosamente, México. Para continuar con el desarrollo de este importante programa, quisiera, si me permiten, antes de pasar a la despedida, entregar en nombre del sistema CONALEP un reconocimiento al maestro Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno de la República, por su generosidad al haber impartido la conferencia magistral México Desarrollado, la construcción del país que queremos, con la gratitud y el reconocimiento de todo el sistema. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Si nos permiten, tomamos asiento, por favor. Quisiera finalmente agradecer la participación de todas y todos ustedes. Muchas gracias a los compañeros que nos auxiliaron con el lenguaje de señas. Ellos son docentes de los planteles de Mixco en Morelos y de Tlalpan 1 en la Ciudad de México, quienes con su participación hacen que muchos de nuestros estudiantes tengan un ambiente de inclusión social, estudien en un ambiente de inclusión social. En nuestras aulas podrán comprender las diversas reflexiones realizadas por el señor secretario de Turismo. Es importante señalar que quienes no pudieron ver esta transmisión en vivo por atender las diversas actividades académicas y administrativas, lo podrán ver en nuestras redes sociales y en el canal oficial del CONALEP en YouTube. Por su atención, muchas gracias. Que tengan ustedes muy buen día. Orgullosamente, CONALEP.